Bien chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de esta semana. Bueno, he tenido algunos percances con la cámara, por ello es que no pueden visualizarme, pero de seguro que ya la próxima semana lo voy a arreglar. ¿Ya? Entonces empezamos. Bueno, el tema del mes es junio, como ya saben, ángulos. Hoy es 8 de junio del 2020 y vendría a ser la semana 2. Vamos a seguir dando las indicaciones, ¿ya? Las clases ya las subiré a la plataforma y también enviaré por WhatsApp video, clase y tarea. El plazo de entrega de tareas es hasta el domingo 6 de la tarde, ¿ya? Ojo, por favor, pasada las 6 ya vamos descontando puntos, ¿está bien? Todos los lunes subiré el solucionario de la tarea que dejé, de ese modo podrán saber por qué tienen esa nota. También evalúo limpieza, orden y la resolución. Si durante la semana tienen dudas de cómo resolver o no les quedó claro algún punto, escríbanme al WhatsApp y les ayudaré sin ningún problema. Solo atenderé las dudas hasta el día sábado. Los domingos ya no podré ayudar a nadie. Bien, sigamos con las indicaciones. Si usan la plataforma, enviar por ese medio la tarea y la clase de la semana. Cuando lo revise, colocaré la nota y las observaciones que pueda presentarles, en el caso se presente, ¿ya? Los que envían la tarea al WhatsApp, envíen junto la tarea y la clase en el mismo mensaje, ¿ya? Asimismo envíen sus nombres, apellidos y grados. Y el momento que lo reviso, por ese mismo medio le mandaré la nota y si hubiera alguna observación, ¿ya? Sí, hay muchos chicos que me han estado enviando muy buenos trabajos. Incluso le han puesto mes de junio, eso me olvidé de decirles. Bueno, para julio, para julio ya coloquen por favor su carátula al inicio, ¿ya? Han puesto carátula de junio y bueno, han empezado la clase muy bien. Me parece que ahora ya nos estamos tratando de comprender o compenetrarnos más con el trabajo que estamos haciendo, ¿ya? Bien, vamos a empezar la clase. Presten atención por favor, lo voy a hacer lo más detallado posible para que puedan comprender, ¿ya? Bien, problema 1, te dice que es un ángulo. ¿Te acuerdas que era un ángulo? Un ángulo es aquella figura que se forma por dos rayos con un mismo origen, ¿ya? ¿Ve? Dice, un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen un origen en común. Y ahí está la representación, ¿ve? El rayo OA y el rayo OB. Con el mismo origen, que vendría a ser O, forman un ángulo que para la figura mostrada es teta. Ya es el ángulo teta. Siguiente pregunta, te dice, un ángulo en cuánto se clasifica. ¿Recuerdas? Había tres formas de clasificación general, ¿ya? Solamente aquí vamos a ver una de ellas nada más, ¿ya? Según sus medidas, el 3.1. Si quieres verificar o revisarlo, está en las diapositivas de la semana pasada, ¿ya? Ahí están los tres tipos de clasificación. En este caso solamente vamos a ver por sus medidas, ¿ya? Tenemos el ángulo nulo. ¿Recuerdas cómo era el ángulo nulo? Esto es muy probable que te venga en tu examen, ¿ya? Así que por favor préstame atención. Ángulo nulo, como su mismo nombre lo dice, es nulo, ¿ya? Nulo, vacío, etcétera, ya todos los sinónimos que podamos utilizar. O sea, es un ángulo 0 grados, ¿ya? Siguiente, ángulo llano o de media vuelta. Ángulo llano o de media vuelta es de 180 grados, ¿ya? Listo, ángulo convexo. ¿Te acuerdas que era un ángulo convexo?
que iba de 0 a 180, ¿ya? Listo, ángulo recto muy fácil, de 90 grados. Ángulo agudo va mayor que 0 grados y menor que 90 grados, ¿ya? Ángulo obtuso. Obtuso es un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180. ¿Y qué es un ángulo cóncavo? De 180 a 360 grados, ¿ya? Bien, siguiente pregunta, dice, un ángulo nulo mide, ¿ve? Ya habíamos visto ya en la diapositiva anterior, te estaba recordando, ¿ve? Solamente es aquel ángulo que está formado en realidad por un rayo nada más, ¿ya? Entonces el ángulo es 0 grados, no tiene ángulo, ¿ya? Por eso se le dice que es un ángulo nulo. ¿Qué más? Un ángulo de una vuelta mide. Una vuelta es como un círculo, ¿cierto? Todo ello te dice cuánto mide, ¿ve? Toda esta vuelta, ¿cuánto mide? 360, ¿ve? En este caso tenemos, ¿ve? Los ángulos alfa, beta, teta, gamma y rho, ¿ya? Son 5 ángulos, los cuales dan una vuelta, ¿cierto? ¿Ya? Es lo mismo que dibujar una circunferencia. ¿Ve? Dibujas una circunferencia en el centro y aquello tiene un ángulo de 360 grados. Ya está. Listo. Siguiente pregunta. Un ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. ¿Ya? No te olvides. Un ángulo llano, o también llamado ángulo de media vuelta, ¿ya? Ángulo de media vuelta, ¿ven? Todo este ángulo, que es en este caso teta, vale 180, ¿ya? En el gráfico indica un ángulo. ¿Qué puedes decir de la figura que observas? Muy claro, ¿verdad? Este rectangulito que vemos acá, ¿qué nos simboliza? Este que está aquí, ¿ve? Ese de ahí, ¿qué nos simboliza? Un rectángulo, un cuadrado, ¿sí o no? Entonces, eso hace, es la representación de qué tipo de ángulo? De 90 grados, ¿ya? Esa es la representación de un ángulo de 90 grados. En este caso, teta, ¿vale? 90 grados, lo cual nos indica que se trata de un ángulo recto. Muy bien, ángulo recto, ya, de 90 grados. Dice, el gráfico muestra un ángulo. ¿Qué me puedes decir de ese ángulo teta? Muy bien, es un ángulo agudo, ¿cierto? ¿Podemos decir que es un ángulo agudo? Sí, sí o no, porque es mayor que 0 grados y a la vez es menor que 90 grados, ¿cierto? A ver, vamos a trazar acá una línea perpendicular, muy bien. Entonces, como podemos observar, ese es de 90 grados, ¿sí o no? Entonces teta es menor de 90 grados, pero a la vez es mayor que 0. Entonces podemos decir que es un ángulo agudo. ¿Ven? Teta es un ángulo agudo. ¿Ya? Te pide calcular alfa. Muy sencillo. ¿Cuánto vale alfa? Muy bien, 180 grados, ¿sí o no? Porque es un ángulo llano, ¿sí o no? O de media vuelta, ¿ven? Esto es una recta continua. Cuando es una recta continua, se dice que el ángulo es llano, ¿ya? Entonces, en este caso, alfa, ¿cuánto vale? 180 grados, ¿ya? Alfa vale 180. ¿Qué más dice en la figura? Indicar el ángulo. Muy bien, mira. ¿Qué puedes observar de ese ángulo?
Vamos a trazar una perpendicular, ¿ya? Tal vez con eso se te pueda hacer más sencillo recordar los nombres, ¿ya? Listo, trazas una perpendicular y dices que esto vale 90 graditos. Entonces, como la recta OL está encima o está pasando la línea roja, podemos decir que es un ángulo obtuso. Muy bien, obtuso. ¿Por qué? Un ángulo obtuso es aquel mayor de 90 grados, pero a la vez es menor de 180, ¿ve? 180 sería toda esta recta, ¿ya? Todo ello vendría a ser 180, ¿ya? Entonces es mayor que 90, ¿notas? Mayor que 90 grados, pero a la vez no llega a 180, ¿ve? Es menor. Entonces beta es un ángulo obtuso. Muy bien. ¿Ve? Beta es un ángulo obtuso. Siguiente, describa la figura. ¿Qué puedes observar ahí? Podemos ver dos cositas acá importantes, ¿ya? Primero, analizamos el ángulo beta, que es un poco más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo beta es mayor que ¿quién? A ver, igual ya lo vamos a trazar una línea aquí perpendicular. Y vamos a dibujar aquí un rectángulo. Listo, eso vale 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, el ángulo beta es mayor que 90, pero a la vez no llega, ¿ya? No llega a ser 180, ¿ve? Entonces, es mayor que 90 y menor que 180. Podemos decir que se trata de un ángulo obtuso, ¿ya? Puede ser un ángulo obtuso. Bien, pero también ¿qué tipo de ángulo puede ser? Un ángulo convexo, ¿ya? Ahí vas a revisar en tu teoría de la semana pasada. Un ángulo convexo es aquel ángulo mayor de 90 menor que 180. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? O de 0 a 180 también. Y ese es un ángulo convexo. Entonces, todo lo opuesto ocurre con alfa. Alfa es mucho mayor de 180 grados. ¿Ya? Entonces, el único nombre que recibe alfa sería el convexo, ¿ya? El convexo. Alfa sería cóncavo, perdón, y beta sería convexo. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice por aquí. Bueno, también como te comentaba, también puede ser un ángulo obtuso y hay que corregir, ya, acá está mal. Alfa es un ángulo, vamos a corregirlo aquí mismo. Alfa es un ángulo, ¿qué te dije? Cóncavo, ya. Alfa es un ángulo cóncavo y primero vamos a colocarle un fondito, ya. Un fondito blanco, ya está. Y aquí también, ya. Entonces vamos a escribir acá, alfa es un ángulo cóncavo y beta es un ángulo convexo. Ya, eso vas a revisar con tu teoría, por favor, ya. Borras lo que se consideró anteriormente y colocas que alfa es un ángulo cóncavo y beta es un ángulo convexo. Ya, por favor, revisas tu teoría de la semana pasada y con ello verificas. Tal vez me estoy equivocando, verifícalo. Ya, estamos de acuerdo. Listo, sigamos. O también, ya igual, ya no son suplementarios, porque suplementarios son ángulos que suman 180. Ya, entonces acá son ángulos que podemos poner por aquí, a ver. Son ángulos de una vuelta, ya, son ángulos de una vuelta. ¿Recuerdas
¿Qué te dije de los ángulos de una vuelta? Son aquellos que suman ¿cuánto? 360. ¿Ya? Alfa y beta son ángulos de una vuelta. Bien, eso quiero ver corregido en tu cuaderno, por favor, ¿ya? Eso. Bien, sigamos. Según el gráfico indique. Ya, listo, eso es muy sencillo. Espero que esté bien ahora en esta diapositiva. Alfa, ¿qué me dirías de alfa? De acuerdo a lo que hemos estado hablando anteriormente. Alfa, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Cóncavo o convexo? ¿Qué me puedes decir de ese ángulo? ¿Es cóncavo, sí o no? Ya, es un ángulo cóncavo. En ese caso, alfa, ¿cuánto más o menos vale? Alfa vale mayor de 180 y menor de 360, ¿sí o no? ¿Ya? Alfa es mayor de 180 y menor de 360. Igual corriges aquí, por favor, ¿ya? No es un ángulo obtuso. Es un ángulo cóncavo. ¿Ya? Alfa es un ángulo cóncavo. ¿Por qué? Porque es mayor de 180 y menor de 360. Ya, eso también tiene que estar, por favor, corregido en tu cuadernito, ¿ya? Alfa es un ángulo cóncavo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya está. Bien, ¿qué dice? Calcular X. Ya, muy sencillo. Algunos lo van a sacar al ojo, otros vamos a tener que explicar, ¿ya? Mira por acá. Este triángulo, bueno, rectangulito, cuadrado, ¿qué te representa? Te representa que ese ángulo mide 90 grados, ¿sí o no? Muy bien, entonces todo este ángulo de aquí debe sumar 90 grados. Ya está. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar el valor de X. Ya, vas a sumar el valor de X más el valor de 30. Entonces, X más 30, ¿qué va a ser igual? A 90 grados. Muy bien. A ver, vamos a escribirlo, ¿ya? Ahí está, ¿ve? X más 30 es igual a 90 grados. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? X más 30 igual a 90 grados. Entonces, el 30, que es positivo, va a pasar al otro lado como restando. Listo, entonces sería 90 menos 30, 60 graditos. Ya está. Dos ángulos complementarios suman. ¿Te acuerdas que son complementarios? Estos son dos ángulos complementarios. Ya te voy a hacer un ejemplo aquí. Ya está. Entonces, este ángulo más este otro ángulo, ¿cuánto deben sumar? Si es un ángulo llano, 180, ¿cierto? Entonces, el ángulo que está de azul con el ángulo que está de negro, ¿cuánto deben sumar estos dos? 180. A eso se les llama ángulos complementarios, ¿ya? Lo que está ahí arriba. Entonces, dos ángulos complementarios suman, ¿cuánto suman? 180 grados. A ver. Ahí está, ¿ve? No, me confundí. Muy bien, esta imagen está muy bien. Complementarios son aquellos que suman 90 grados, ¿ya? Suplementarios sí son 180. Entonces, ángulos complementarios son estos dos, ¿ya? Alfa más teta es igual a 90, muy similar al ejemplo anterior, ¿ya? Entonces, el complemento de este ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? A 90 menos el mismo ángulo. Ya esto también habíamos visto la semana pasada. Aquí está, ¿ve? El complemento de alfa es igual a 90 menos ese mismo ángulo, ¿ya? Alfa. Entonces, 90 menos alfa, ¿quién es?
a la vez te va a dar esto, ¿ya? 90 menos alfa va a ser, ¿quién? Teta. Y entonces el complemento de alfa es teta. Viceversa, el complemento de teta es alfa, ¿ya? Entonces me estaba confundiendo, esto está muy bien. Ángulos complementarios son aquellos que suman sus ángulos 90 grados, ¿ya? Dice, si un ángulo mide 60, ¿cuánto mide su complemento? De la diapositiva anterior podemos observar que el complemento de un ángulo es 90 menos el mismo ángulo, ¿ya? Que en este caso sería 60. Entonces, sería B, el complemento de alfa es igual a 90 menos ese ángulo, que en este caso va a ser 60, ¿ya? El complemento de 60 es igual a 90 menos 60. Ya está, entonces 90 menos 60 es 30. Ya está, el complemento de 60 es 30, nada más. ¿Qué más? Te dice, mira, dos ángulos complementarios, alfa y beta. Si beta vale 45, entonces calcular alfa. Muy sencillo, ya si te dice que son complementarios, aquí está, ángulos complementarios, entonces sus dos ángulos deben sumar 90 grados, ¿ya? Entonces, si beta vale 45, ¿cuánto le falta para llegar a 90? Otros 45, ya está. Igual, ¿ve? El complemento de alfa es igual a 90 menos alfa. El complemento de 45 es igual a 90 menos 45. Y el complemento de 45 es 45, ¿ya? Bueno, en este caso he mantenido alfa, debería ser beta, ¿sí o no? Porque el beta te están dando de dato. Pero como son dos ángulos iguales, el complemento de 45 siempre va a ser 45. Es como una fórmula general esto, ¿ya? Listo. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? ¿Ve? Te pide calcular alfa. Alfa, ¿cuánto vale? 45. ¿Qué dice? La medida de un ángulo es 65, calcular su complemento. Ya muy sencillo, recuerdas la fórmula, complemento de alfa es igual a 90 menos alfa, entonces el complemento de 65 es igual a 90 menos 65. Ya está, restas 90 menos 65, que es 25, y esa es la respuesta. El complemento de 65 es igual a 25. Bien, del gráfico te pide calcular alfa más beta. Muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué vas a dibujar? El rectangulito nada más. Ya está. Ya está, ese es el rectangulito. Entonces te pide calcular alfa más beta. Alfa más beta, entonces vale 90 grados. Ya. Siempre trata de ubicar 90 grados o trazarle una línea perpendicular. Eso te va a ayudar bastante para que sepas también qué tipo de ángulo es, ¿ya? Muy sencillo, entonces alfa más beta es igual a 90 grados. Bien, del gráfico calcular x más y. Ya está, también muy sencillo, lo que siempre te digo. En este caso, bueno, ¿no? Tenemos una línea recta. Ya, es una línea recta, entonces estos dos ángulos, ¿cuánto deben sumar? Estos dos deben sumar 180 grados, ¿ya? Por ser un ángulo llano, entonces esos sí son ángulos suplementarios, ¿ya? Recordemos que esos sí son ángulos suplementarios. Ya está, entonces x más y, ¿cuánto va a valer? 180 grados, ¿ya? Eso lo vamos a colocar aquí. Ya está. X más y es igual a 180 grados. Listo. Eso sería todo. La clase, bueno, de esta semana. También recordarles, por favor, que en su tarea traten de resaltar las respuestas. Ya eso me olvidé escribirlo en las indicaciones, me he ido recordando cuando he estado revisando. Ya
Resáltalo tus respuestas. No te olvides hacer margen, usar 4 colores de lapicero. Las correcciones que hemos estado haciendo también las quiero ver en tu cuaderno, para que tú mismo no te confundas, ya, pues si no vas a decir, me has confundido. Entonces ya te estoy aclarando, te estoy explicando en el video por qué y cómo debes corregir la parte de la diapositiva. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Entonces la tarea también ya de seguro ya se les está mandando. Entonces manden por favor al WhatsApp junto, ya, apellidos, nombres, grado. Y bueno, por plataforma igual lo voy a revisar y te voy a mandar por ese mismo medio la nota. ¿Está bien? Chicos, listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.